Forma del Estado. Bien, a ver, esta es una estadística que me gustaría conversar con ustedes respecto de cuál la ciudadanía considera que es el principal problema que enfrenta el Estado y que le impide, por cierto, lograr un franco y sincero desarrollo del país, ¿no? Porque algunos dicen, pero tenemos crecimiento, hemos tenido en los 10 últimos años hasta el año 2013, por ejemplo, desde el año 2003 al 2013, importantes indicadores de crecimiento económico. El PBI, que es una de las formas de mostrar cómo ha venido creciendo la economía del país, hemos tenido un promedio de 6.4 de crecimiento de la economía nacional mostrado a través del crecimiento del Producto Bruto Interno. A partir del año 2014 y en este año hemos ingresado a un franco proceso de desaceleración económica, los indicadores han decrecido. Este año vamos a alcanzar probablemente el crecimiento de básicamente 2.1, 2.3 de crecimiento económico, rompiendo los estándares promedios a los que he hecho referencia. El año pasado hemos crecido solo al 3.6% y, por cierto, eso significa una contracción del crecimiento económico, pero el crecimiento no es desarrollo. El desarrollo económico es como consecuencia del crecimiento, pero cuando logramos un Estado moderno, un Estado eficiente, eficaz, un Estado que dé solución a los problemas del país, ¿no? O sea, que consolide un país productivo, un país industrial, que transforme el modelo, obviamente hacia un país eminentemente exportador, a un país de exportación de productos con valor agregado, pero básicamente un Estado que asuma la defensa del medio ambiente, que entienda que el desarrollo humano es un aspecto central en las sociedades y que, por cierto, promueva el concepto de los desarrollos económicos en el país a través de la creación de riqueza en general. O sea, un modelo básicamente inclusivo, pero sobre todo sostenible, ¿no? Entonces el país no ha logrado desarrollo económico a pesar de los indicadores de crecimiento de las décadas a las que he hecho referencia. Pero ahí es importante decir y cuáles son los factores que han impedido en esencia lograr ese modelo de desarrollo del país al que hemos venido comentando, ¿no? Entonces solamente me voy a referir, por ejemplo, a la primera gráfica de la izquierda, a la que está por aquí, y ustedes van a poder observar en este tema, a ver, básicamente Lima e interior, pero el fondo negro en esta primera columna, que es casi el 50%, tiene que ver con el territorio del Perú de manera integral, ¿eh? Entonces en esa línea vamos a poder observar, por ejemplo, que el principal problema, 50%, es la corrupción de funcionarios y autoridades, ¿no? ¿No es cierto? La otra es la falta de eficiencia de los funcionarios y autoridades, la falta de recursos en general, pero centralmente es la corrupción. Y entonces en el tema de la corrupción, es un tema muy extenso, podemos decir que eso es la lacra que impide el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los gobiernos de turno y los anteriores para poder realmente dar básicamente medidas efectivas que permitan enfrentar a la corrupción, ¿no? Es decir, hay corrupción en muchas de las entidades del Estado, con importantes excepciones de gente proba, de gente honesta y transparente que conduce los destinos de las entidades públicas, pero en su mayoría, hoy podemos decir que casi la mayoría de gobiernos locales que han conducido gestión anterior se encuentran inmersos, sus funcionarios, obviamente en temas de corrupción, en temas de apropiación ilícita, en temas de cohecho pasivo, en temas obviamente de inadecuado uso de los recursos a los que hemos hecho referencia. Están obviamente con procesos civiles y penales los que han conducido los gobiernos subnacionales, en su mayoría en el ejercicio anterior. Tenemos casi más del 30% de autoridades de gobiernos locales que se encuentran actualmente con procesos penales y civiles por temas obviamente de un uso de los recursos para posibilitar en esencia el llenado de sus economías propias a las economías del desarrollo. Y entonces la pregunta es centralmente cuáles son las medidas principales en torno a este tema, ¿no?
Y fíjate, si nos referimos, algo que yo siempre lo he venido poniendo en las conferencias del Congreso de la República, y que lo comparto como una primera medida de reforma del Estado, muchas de las cuales hemos sustentado, es que qué pasó con los órganos que tienen como misión en las estructuras orgánicas de las entidades del Estado, es decir, en los ministerios, en las entidades, en los organismos públicos, en los organismos constitucionales, en las empresas públicas. Existe en su estructura organizacional un órgano que corresponde a la representación de la Contraloría General de la República, y que es el órgano de control institucional en su diseño estructural, en su organigrama. La OSI, ¿no es cierto?, es un órgano que tiene dependencia funcional y jerárquica con la Contraloría General, ¿okay?, teniendo dependencia administrativa parcial con la entidad a la cual brinda su servicio de control. Entonces la pregunta es, oiga, si existió la SOSI, ¿por qué ha existido tanta corrupción de funcionarios y autoridades a las que hacemos referencia? Entonces, muchos de los gobiernos prometieron hacer cambios sustantivos, esenciales, determinantes, en lo que se refiere a los conceptos de dependencia administrativa de las OSI, en función, obviamente, de las entidades en las cuales se viene trabajando. Entonces, un aspecto importante como avance en esta lucha frontal con la corrupción, contra la corrupción, fue, por ejemplo, romper la dependencia administrativa salarial, o sea, remunerativa, de los jefes de las OSI, que son designados por la Contraloría General para las diferentes dependencias públicas, ¿no? Entonces, esto no se ha alcanzado al 100%, solo el 75% aproximadamente de los jefes de los órganos de control interno, de los órganos de control institucional, de las OSIs, de las entidades públicas, reciben remuneraciones, obviamente, de la Contraloría General. El resto aún todavía es designado por los propios titulares del pliego, y en muchos de los casos su remuneración corresponde a, obviamente, a la cobertura vía los presupuestos institucionales, ¿no? Eso fue un avance, pero aún falta completar. Pero lo crítico no va por ahí, ¿no? Lo crítico es que se planteó en este gobierno y en los gobiernos anteriores, por eso uno se formula si hay o no voluntad política para enfrentar a la corrupción, que no solo se trata de romper la dependencia administrativa remunerativa con el jefe o los jefes de la SOSI, sino del conjunto de los auditores que conforman el cuerpo profesional y técnico de los organismos de control institucional. Entiéndase bien esto, ¿no? O sea, hay auditores que ven la auditoría financiera, la auditoría presupuestal, la auditoría administrativa, la auditoría operacional, y son auditores que participan dentro de su plan de control en lo que son los estudios especiales, en lo que, por cierto, son las actividades de control. Pero ¿cuál es la realidad respecto de estos señores auditores? Algunos son parte del cuadro para asignación de personal. Algunos auditores son parte del cuadro para asignación de personal, es decir, del CAP, es decir, de la planilla formal de las entidades públicas, llámense ministerios, gobiernos regionales y locales, por ejemplo, ¿no? Entonces, supuestamente, el estar en un CAP como auditor, como parte de la oficina de control, aparentemente daría la impresión que eso garantizaría una estabilidad laboral, ¿no es cierto? Pero eso es, por cierto, relativo, porque a un trabajador que conforme el CAP se le puede iniciar procesos administrativos que pueden conducir a efectos sancionadores, y que en la práctica se ha podido observar que cuando hay una actitud de un auditor que cuestiona, que evalúa, que obviamente exige la rendición de cuentas, que obviamente hace estudios especiales cuando hay incidencias probables de uso o de mal uso de los recursos, y que efectivamente hay corrupción, pues terminan saliendo, no obstante estar en el cuadro de asignación de personal. Pero la estadística muestra que quienes están en el CAP solamente son casi el 3 al 5% de los auditores. Entonces, ¿cuál es la realidad de la relación de carácter laboral de los auditores que conforman la OSI de las entidades públicas en relación con las entidades? Primero es que la mayoría no está en el CAP, la mayoría están
en los contratos administrativos de servicio, en ese decreto legislativo 1057, que son los CAS. Y como ustedes saben, los CAS tienen dependencia administrativa remunerativa absoluta con los titulares del pliego, y obviamente sus remuneraciones son financiadas a través de la genérica 2.3, bienes y servicios, y la específica, es decir, le paga a la entidad, y los procesos de renovación de CAS es conducido íntegramente por la condición jerárquica de la entidad propiamente dicha. Entonces, un auditor incómodo para una gestión, obviamente corrupta, ustedes creen un auditor eficiente, eficaz, exigente, ¿no? Cumplidor de la exigencia de las normas, y obviamente veedor de los procesos de selección, que exige transparencia y honestidad en el uso de recursos, resulta que es a quien finalmente terminan no renovándole los procesos de continuidad en su relación laboral, en la condición de ser CAS, en la condición de ser contrato administrativo, que en muchos de los casos es 3 meses, 6 meses, como máximo 6 meses, es decir, 2 contratos anuales o 4 contratos anuales. Pero la pregunta es, ¿qué independencia de carácter funcional existiría en el auditor para que él actúe sin temor a no poner en cuestión su estabilidad laboral? Entonces, lo que se pidió es que todos los CAP y los CAS, y además los contratados por exámenes especiales que configuran honorarios profesionales o servicios prestados por tercero, en esencia no dependan administrativamente de una condición vinculante al concepto de las entidades públicas. Esa es la principal reforma, porque la pregunta sería, ¿y qué pasaría si no solo el jefe de la OSI, sino todo el cuerpo profesional que esté en CAP, en CAS y obviamente en honorarios profesionales corresponda a una dependencia jerárquica, funcional, pero también administrativa del ente rector? Y la pregunta es, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no se hace esta importante reforma? Porque ¿cómo podemos poner auditores con una espada de Damocles en su cabeza, ¿no? Es decir, condicionado a la continuidad laboral, la condición del ejercicio de su función auditora. Una de las cosas más exigidas, obviamente, es hacer esto si se quiere luchar frontalmente contra la corrupción. Y entonces tiene que haber tibieza, porque hay una actitud timorata de excesiva preocupación, porque de por medio está la continuidad de sus labores en las entidades públicas. Entonces, la pregunta es, ¿qué gobierno tendría realmente el coraje, tendría realmente la voluntad política firme, absoluta, de poder finalmente enfrentar este gran flagelo con medidas concretas, ¿no? Si no, los indicadores van a ir mostrando no solo 50, 60, 70%, que lo que impide en esencia el desarrollo es la falta de voluntad política de una decisión firme, dice, de trasladar el presupuesto que correspondía pagarles al CAS, al CAP y a honorarios profesionales y al jefe de la OSI, de los presupuestos propios de sus entidades, obviamente a la Contraloría, para que sea la Contraloría quien renueve contratos, quien obviamente mide eficiencia, quien realmente determine la continuidad del ejercicio del auditor y no propiamente las entidades. Entonces, en esencia, estimados amigos, es este el problema. O sea, vamos a ir a lo largo del conjunto de las conferencias que vamos a desarrollar, vamos a ir planteando, obviamente, las propuestas de reforma del Estado, ¿no? Por ahora vamos a dar por culminada esta primera conferencia de introducción. Para mí ha sido y será siempre un placer poder coordinar con ustedes, invitándolos, reitero, a la presencia de opiniones físicas en las conferencias que yo vengo conduciendo gratuitamente también los días miércoles en el Auditorio Sánchez Carrión del Congreso de la República, a la espalda de la Biblioteca Nacional de la Avenida Bancay, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Entonces es realmente una alegría, es una bendición de Dios que el Señor nos permita por este medio, con los avances de tecnología, poder compartir conocimientos y poder compartir experiencias, ¿no? Cuídense mucho y tendremos la oportunidad el próximo sábado de volver a continuar con los temas de gestión pública. Ok, hasta luego, placer.